muy interesante. Hoy el tema es la transfiguración. Dice el Evangelio o evangelista que Jesús invita a 3 discípulos, a Pedro, a Juan, a Santiago y a Juan. Esos 3 discípulos son los que acompañan a Jesús en los momentos más importantes de su vida ministerial. Y son ellos 3 como la base, las columnas de la iglesia de Jerusalén. Ellos son la base y están en los momentos más importantes. Varias escenas, varios pasajes del Evangelio menciona que Jesús está con ellos, ellos con Jesús. Perdón, se me hace que me voy a morir ya. Con el favor de Dios, Dios quiera. Aquí hay algunos datos muy interesantes que vamos a considerar para nuestra enseñanza el día de hoy. Dice que invitó a ellos 3 subir al monte Tabor. Allá hizo Jesús oración. Mientras oraba, dice, sucede eso de la transfiguración. Se transforma. Su vestimenta se vuelve tan blanca, con una blancura, dice otro evangelista, que nadie puede lograr aquí en la tierra. Y su rostro se vuelve relampagueante, brillante, luciente. Y los discípulos que están cansados porque están dormidos porque están cansados, al momento de despertar, dicen, alcanzaron a ver la gloria de Jesús. Aquí hay elementos que vamos a ir desenvolviendo. ¿En qué consistirá la gloria de Jesús? ¿Vieron la gloria de Jesús? Contemplaron la gloria. Quiere decir que la manera en que Jesús se transfigura es el modo como Jesús vive toda su vida, sujetado por el amor. Esa transfiguración se refiere al modo como Jesús ama. Y ama porque es el amor de Dios engendrado. Todo lo que Jesús hace, lo que Jesús dice, todo eso es una transfiguración, es una manifestación de Dios. Toda su vida nos habla de Dios. Esa transfiguración quiere decir que Jesús nos da a conocer el Dios que Él lleva dentro. Dicen que Jesús tenía un padecimiento llamado plagnosomai. Plagnosomai.
¿Cómo es? Plagnosomai. Plagnosomai. ¿Qué es eso? Es las entrañas misericordiosas de Jesús. Plagnosomai quiere decir que Jesús hace suyo el sufrimiento del otro. Jesús hace suyo la enfermedad del otro. Jesús hace suyo la lepra del otro. Jesús hace suyo la soledad del otro. Jesús hace suya la injusticia del otro. Todo el sufrimiento en el ser humano, Jesús lo hace suyo, se compadece hasta las entrañas. Eso es plagnosomai. Y eso mismo tal vez nos ha pasado a nosotros, si no a todos, a muchos. Cuando uno ve el sufrimiento tan atroz, tan horrible por el que alguien está pasando, una enfermedad, un accidente, una tragedia, una desgracia, qué sé yo, uno al ver se sorprende tanto que experimenta esas entrañas misericordiosas. Se impacta uno tanto con el sufrimiento del otro que hace uno suyo ese dolor. Claro, no es uno el que está sufriendo, pero uno alcanza a su manera a entender, a inteligir, como a medio sentir el sufrimiento del otro. Pero en Jesús es mucho más allá, mucho más que todo eso, porque Jesús no ama por espasmos. Es decir, nosotros amamos en ratitos. Jesús no. Jesús ama siempre, en ningún momento deja de amar. Ese es el plagnosomai. Y de aquí nosotros tenemos que aprender que la transfiguración de Jesús no consiste tanto en la transformación de su vestimenta, de su rostro, de su persona, sino en la manera de ser, de vivir toda su vida, amando. Por eso tiene compasión de aquella gente que lo sigue y que ve que andan como ovejas sin pastor. A la hemorroísa que se le acerca y le toca, entre tantísima gente que lo apretuja, le alcanza a tocar el borde del manto y queda sana de los flujos de sangre aquella mujer. Jesús experimenta esa fuerza sanadora que sale de él y la mujer se siente descubierta y se delata. ¿Quién me ha tocado?, pregunta Jesús. La mujer dice: ¿fui yo? Y Jesús le dice: tu fe te ha sanado. Y así vemos momentos importantes en que Jesús muestra a ese Dios que lleva dentro. Y a eso estamos también nosotros llamados, a transfigurarnos en Jesús, a hacer nuestras las dolencias, el sufrimiento del hermano afligido. Pero hay algo completamente contrario, que son aquellos momentos en que nos sentimos indiferentes
apáticos, en que dice uno, es que a mí no me interesa el problema del otro, es su problema, a ver cómo le hace. Eso nada tiene que ver con la misericordia ni con las entrañas, nada. Es todo lo contrario. De tal manera que nosotros tenemos que responder hasta en la vida de dos maneras. Ya sea que transparentemos al Dios que llevamos dentro, o de lo contrario, tendremos que vivir conforme al mundo y la carne nos lo proponen. De esta manera, nosotros nos vamos acercando a este acontecimiento de la transfiguración. Repito, no se trata de la transformación física de la persona de Jesús, sino de la transformación interior del corazón, de la mente, del ser de nuestro Señor Jesucristo, que se compadece de todo mundo, de todo mundo. Señor, si puedes curarme, si quieres curarme, sáname. Le dice Jesús, quiero. Y así en muchos pasajes de la Sagrada Escritura en el Evangelio encontramos esas entrañas de Jesús. Luego viene otra imagen, el monte, en este caso se dice probablemente es el monte Tabor, al que lleva a sus discípulos para orar. El monte Tabor, no estamos aquí haciendo mención a un área geográfica, a un lugar determinado, sino a una actitud ante la vida. Subir al monte, subir a la montaña, quiere decir vivir la experiencia de Dios, encontrarnos con Dios. Las personas que van, por ejemplo, a un retiro espiritual de varios días, al principio que llegan, híjole, pues son tantos días y qué voy a hacer aquí encerrado. Pero en la medida que va pasando el tiempo y que uno se va encontrando, descubriendo a Jesús, llega el momento en que uno se identifica tanto con ese ser, con ese lugar, con esa experiencia, ese encuentro con Dios, que cuando termina el retiro, uno siente el deseo de que aquello no terminara nunca. Y es lo que dice Pedro, Señor, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 tiendas, 3 chozas, una para Moisés, otra para Elías, para ti. Y es que cuando uno se encuentra con Dios, no hay ninguna otra experiencia que lo puede igualar. Mientras uno no se encuentra con Dios, mientras uno no sube a ese monte, a esa montaña, para encontrarse con nuestro Señor, uno anda buscando cómo llenar su vacío existencial. Y cada quien buscará la manera de llenarlo. Algunos con afecto, otros con trabajo, otros con dinero, otros con placer, otros con sexo, otros con éxito, otros con fama. Cada quien busca la manera de llenar ese vacío. Pero cuando uno lo aprende a llenar de Dios, sube a la montaña y se encuentra, tiene esa experiencia con Dios o experiencia de Dios, ya no tiene que buscar absolutamente nada, porque Dios lo es todo, todo, todo. Quien tiene todo ya no tiene necesidad de nada más. Cuando uno va a comer
su casa, en un restaurante o una fiesta, y que come uno y que come, pues ya come y come y come y come. Pero ya después cuando llega el postre, ya después cuando ofrecen más, pues ya no puede uno porque ya está hasta el gorro, ya no cabe. Ya no cabe. Ya no siente hambre. Siente casi ganas de deponer porque es tanto lo que se harturió que ya no dejó espacio para más. Cuando uno se llena de Dios, no necesita nada más, nada. Eso es subir al monte, eso es tener una experiencia con Dios. Luego, también encontramos en el pasaje que dice que Jesús subió al monte para orar. Y que haciendo oración es cuando acontece la transfiguración, la transformación, haciendo oración. Quiere decir que cuando uno se pone en las manos de Dios en serio, Dios lo toma a uno, Dios lo llena a uno, Dios lo ilumina a uno. Y es notorio la persona, el hombre o la mujer orante. Se nota a leguas una persona que ora porque está iluminada. Se convierte como en un imán que atrae a todos, a todos. Recuerden las venidas de los papas a nuestro país, el Papa Juan Pablo, el Papa Benedicto, el Papa Francisco, que estuvo aquí en nuestra ciudad, y el apretujadero de gente, la desvelada, la desmañada, la enfriada, porque uno deseaba ver y desear tocar al Papa. ¿Por qué? Porque es una persona orante, una persona iluminada por Dios, por la gloria de Dios. Aparecían fotos, hay fotos que le tomaban al Papa Francisco y él como si nada, pero un rayo inmenso de luz inexplicable sobre él, o un halo, era una especie de luz alrededor de toda su persona en la foto. Quiere decir, es una persona orante. Y a veces uno quiere sobresalir, uno quiere impactar, y lo hace a través de bromas, de chistes, de sabiduría humana, de virtudes, lo que sea. Pero la manera más precisa de atraer, de ser iluminados, es la oración. Eso es lo que nos da la luminosidad al estilo de Dios. Vean ustedes una religiosa de claustro, vean una monjita simple, sencilla, pero cómo lo cautiva a uno verle el hábito, verle el rostro, verle las manos, escuchar el tono de su voz. Verá, lo transporta uno a otra dimensión distinta a la humana. Son gente de oración. Eso se nota a leguas. Eso no nace de la noche a la mañana. Eso es un regalo de un don
de una actitud constante de la oración. Pero fíjense ustedes, un matón, un sicario, un terrateniente, un poderoso, un criminal, un secuestrador, un mataviejitas, un cazaherencias. Nosotros no sabemos quién es, pero su fachada, su rostro, su tono de voz, su manera de vestir, su manera de caminar, ¿le huye uno? No lo conoce, pero por la víspera se saca la fecha. Es gente no de luz, de oscuridad, de tiniebla. Y eso se nota a leguas. La manera de hablar, de comportarse, de vestirse, de tratar a la gente, su soberbia, su altanería, ¡úshala! Nada tiene que ver eso con Dios ni con la luz. Por eso, así como Jesús se transfigura, también nosotros estamos llamados a transfigurarnos, a convertirnos, a transformarnos en otro Jesús. Placmosamai, a sentir las entrañas de misericordia con la situación adversa del otro. Comportarnos fríamente, de manera indiferente, haciendo sentir que no es mi problema y a mí qué me importa, allá él y su situación. Quiere decir, no estoy configurado con Jesús, con su misericordia, con sus entrañas. No estoy configurado. Pues a eso estamos llamados, a configurarnos, a transformarnos en otro Jesús. Alter Christus. El sacerdote, sea lo que sea humanamente hablando, en el momento en que se reviste y se pone los ornamentos sagrados, es alter Christus, es otro Cristo. Y ahí cae uno doblegado, no ante la persona de fulano, de X, de Z, de Y, sino ante la presencia de nuestro Señor, alter Christus. Y por eso vamos con la confianza de vida al sacramento de la reconciliación, porque no es el sacerdote el que me está absolviendo, es Cristo Jesús, el que me absuelve de mis miserias humanas. Cuando celebramos la misa y que entendemos el misterio de lo que está sucediendo aquí, cómo Jesús nos está salvando en cada celebración de la misa que vivimos santamente, conscientemente, con gusto, es Jesús el que nos está salvando. Alter Christus, con las palabras que pronuncia el sacerdote en la consagración. Cuando uno se arrepiente de sus pecados, verá, al principio los que llegan temprano, les agradezco y felicito, porque desde un principio nos ponemos en las manos de Dios y ahí reconocemos nuestros pecados y dice el sacerdote, el Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y cuando se escuche el Evangelio santamente, con devoción, con atención,
Al terminar, el sacerdote dice que las palabras de este santo evangelio perdonen nuestros pecados. Y luego, como si fuera poco, cuando el sacerdote eleva el cáliz y la hostia diciendo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, los pecados del mundo, dichosos ustedes, invitados a la cena del Señor. Fíjense, 3 maneras muy concretas cómo Jesús expresa sus entrañas de misericordia ante nuestra miseria y nuestra debilidad humana. Y hacia allá tenemos que llegar. Por eso, si queremos ser transformados, primeramente tenemos que creer plenamente en Dios. Y no andar jugando con Dios, que a veces sí y a veces no, cuando me conviene sí, cuando me interesa no. No. Creer plenamente en Dios. Lo segundo, que tengamos en cuenta, en consideración el valor, la importancia de nuestra familia. ¿Cuántas veces somos muy condescendientes con los extraños? Somos muy amables, muy atentos, muy serviciales con los extraños. Oiga, pero en casa con los de nuestra propia sangre, somos hijos de la guayaba. Oiga, es la misma sangre. ¿Y por qué con los extraños que no conoce sí? ¿Por qué con los que son suyos no? El día que tengamos, Dios no quiera, una desgracia, un accidente y que quedemos sin movimiento porque nos fregó la columna, porque quedamos convertidos en un vegetal, ¿quién nos va a atender? ¿Quién va a estar ahí? La familia. Luego también tengamos en cuenta que debemos de ir quitando todo aquello que nos quita la paz, todo aquello que pues nos inquieta. Si su pareja, su esposo, su esposa le quita la paz, hay 2 caminos. Avioneta, vámonos, píntele. Ese es un camino. Le quita la paz, chíspele. Lo otro es que si le quita la paz, reconcíliese con su pareja, abrácelo, acéptelo como es. No le ponga peros. Verá, acepte tal y como es. Así es que quitar todo aquello que nos quita la paz, echarlo fuera de nosotros. Vamos pidiéndole a Dios nuestro Señor que nos conceda luz, gracia, ciencia y sabiduría para que esta celebración y esta palabra de Dios maravillosísima de la transfiguración, pues verdaderamente toque nuestro corazón y nos llene del anhelo de querer nosotros también transfigurarnos, transformarnos, convertirnos en otro Jesús por sus entrañas de misericordia. Por eso eche fuera los odios, rencores. Eso no tiene cabida en las entrañas. Pidámosle a Dios que nos conceda a todos que esta celebración no quede estéril en cada uno de nosotros. Que así sea. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor